Gloria a Dios. Y en el día de hoy yo quiero que usted busquemos la Biblia. Aleluya. Y como pues ya mis ojos no me trabajan muy bien, yo tengo que usar unos artificiales. Y en el día de hoy pues vamos a buscar la Biblia en el libro de Mateo. Gloria a Dios. Y ahí en el libro de Mateo vamos a buscar capítulo 4. Mateo capítulo 4. Y vamos a hablar de un pasaje bíblico que todos nosotros conocemos muy bien. Y es pues Mateo 4. Usted sabe que habla de la tentación de Jesús. Y como Jesús, bueno, ya antes de explicarle un poquito, gloria a Dios, voy a hacer una pregunta y yo quiero que sean sinceros. ¿Cuántos de ustedes, porque ya yo y Adrián nos estamos poniendo un poco viejitos, y ya pues el liderazgo pues va menguando, y es como dijo Juan el Bautista, es menester que él crezca y que yo mengüe. Yo no puedo menguar más pero sí, en liderazgo ya, y es necesario que la iglesia vaya tomando pies de que hacen falta líderes. Que nos levantemos en estas dos iglesias y que poco a poco se levanten líderes. Y hoy yo les quiero hablar a esos futuros líderes que deben de ser todo, porque todos en la iglesia deben tener un plan de liderazgo, ¿no? Pero ¿cuántos aquí tienen el corazón de líder? Que algún día Dios los levante. Yo quiero ver la mano, vamos a ver. Hermano Pedro, gloria a Dios, hermano Amado, el hermano Andrés, el hermano Celso, veo otro hermano por allá, la hermana por allá, algunos otros hermanos. Hay unos cuantos. Gloria a Dios. Y es bueno, hermano, el niño que no lo vi, perdón. Y vamos a hablar hoy sobre la tentación. Vamos a ver lo que aprendemos en la tentación de Jesús, aunque no voy a hablar de la tentación. Dice Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice, entonces Jesús, ¿verdad?, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tus pies en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Señor, te damos gracias en el día de hoy por tu palabra, Señor. Háblanos a través de ella, Señor. Y no permita, Señor, oh Dios, que mi vida carnal, oh Dios, aleluya, pueda salir cualquier palabra que pueda ofender a nadie, Señor. Envíanos, Señor, consuelo, envíanos palabra de vida, envíanos palabras, Señor, oh Dios, que nos levantemos como iglesia, Señor, aleluya. Y como Cristo se preparó en el desierto para pelear con el diablo, que nos preparemos nosotros para hacer una guerra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Vamos a sentarnos, gloria a Dios. Todos conocemos este pasaje de Mateo 4 como la tentación de Jesús. Pero fuera de la tentación de Jesús, aquí hay una enseñanza mayor. Y no voy a hablar de la tentación de Jesús. Y oigan bien lo que voy a hablar. Voy a hablar en este título, un líder en el desierto.
vemos que este pasaje empieza, usted va al capítulo 4, versículo 1 y usted ve que dice, entonces. Y este entonces es una conjunción que hace que el pasaje 4 o el capítulo 4 sea añadido a los acontecimientos del capítulo 3. Y si usted analiza en el capítulo 3, dice, en aquellos días Juan el Bautista, estoy en el 3:1, el capítulo 4, 3 de Mateo, predicaba en el desierto de Judea. Usted ve que Cristo, que usted ve más adelante, ahí fue Cristo bautizado, fue al Jordán, en ese desierto donde era un lugar aparentemente imprudente, donde presentar a un rey, a un Mesías. Oye, un desierto. Presentarlo, bautizarlo y decir, este es el Mesías. En vez de ir llevarlo a la ciudad y llevarlo a otro lugar más bonito, con unas ropas preparadas, usted se mira y se da de cuenta que como estaba vestido Juan el Bautista, era bien raro, a pesar de que estaba vestido como un profeta. Si usted busca en la Biblia, usted se va a dar cuenta que en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8, la apariencia de Elías era igual que la de Juan el Bautista. Dice la Biblia que como profeta era muy desagradable. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor en sus lomos. Y dice la Biblia que también comía langostas y miel silvestre. Era bien raro de ir a presentar un Mesías en un desierto en ese lugar. Pero la Biblia dice que estando en ese lugar, ahí Juan lo bautizó. Y cuando Juan lo bautizó, vean bien que antes de su ministerio Jesús es bautizado. Al Jesús ser bautizado, usted se da de cuenta que después que Jesús es mayor de edad, después que es bautizado, después que el Espíritu Santo viene sobre él, antes de que tuviese algún discípulo o antes de que su fama corriere por todo lugar, la Biblia dice que después que todas esas cosas pasaron, antes de ser presentado, dice que por el Espíritu de Dios fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Van conmigo, ¿verdad? Antes de que este líder que se levanta como un líder que ustedes conocen en el ministerio de Jesús, un líder con una fuerza increíble, con un potencial, un líder que estaba preparado, el Espíritu Santo mismo lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Y oigan bien, y si usted busca en Marcos capítulo 1, versículo 12, dice, y estaba con las fieras. O sea que Jesús fue llevado al desierto y ahí en ese lugar había inclusive hasta fieras. Y cuando habla el resultado de esta expresión de que estaba con la fiera, no era otra cosa que estaba en soledad total. Jesús estaba solo. Ahí dice la Biblia que estuvo 40 días y 40 noches ayunando. Oiga, vean esto. Pero ¿y por qué el desierto? Oiga, ¿por qué no otro lugar? ¿Por qué Dios llevó a Jesús al desierto ahí? Y cuando lo lleva al desierto, oigan, usted y yo no tenemos ninguna experiencia de lo que es el desierto. Ni siquiera hemos pasado, yo creo por ahí. Es muy raro, a menos que hay algunos hermanos que vienen de diferentes lugares que cruzan el desierto en México y tienen una idea. Pero el desierto en sí, vean, si usted busca el desierto, el clima es terrible, es cálido y también puede ser frío. O es demasiado de cálido o es demasiado de frío. La fauna en ese lugar, o sea, el tiempo, la lluvia muy poca, la vegetación casi ninguna. Usted sabe que abundan las hormigas, los escorpiones, los escarabajos, las avispas, los insectos, las arañas, las serpientes. En un desierto es un lugar donde es sálvese quien se pueda. Hay una guerra por la sobrevivencia y por la vida. Es tan así que si usted se da de cuenta y no conoce el desierto, usted va a ver que hay unos cactus que se llaman. ¿Usted sabe qué? ¿Para qué los cactus tienen sus espinas? Porque los cactus van a lo profundo del desierto, cogen el agua y la mantienen ahí. Y por eso usted ve que en un desierto los cactus son verdes. Porque se sostienen y mantienen el agua y desarrollan las espinas para que ningún animal se pueda comer el cactus. Oye, interesante.
Pero usted analiza la vida en el desierto y es difícil, hermano. En el desierto, ahí mismo, en ese lugar donde el suelo es incómodo de día y de noche, no hay agua, no hay vegetación. En ese lugar, la Biblia dice, era donde Juan el Bautista estaba dedicando su vida para servir al Señor. No estaba buscando fama. No estaba buscando una presentación personal donde los reyes de aquel entonces pudieran decir, oh, wow, Juan el Bautista, mire cómo viste, mire cómo ve. No. Jesús fue llevado a ese lugar para ser tentado y vean, antes de empezar su ministerio. Por eso le puse el título, un líder en el desierto. Pero usted dirá, un líder, pero ¿por qué el desierto? Bueno, ya le expliqué. Usted sabe que yo mirando y analizando la Biblia, me he dado de cuenta que Dios tiene algo con el desierto. Y déjenme decirles, quiero explicarle algo antes de seguir hacia adelante. Cuando la Biblia habla de que Cristo fue tentado, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, no es la misma tentación que habla Santiago. Santiago 1:13 habla y dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie. Y Él dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y hay que entender que Santiago habla de una tentación de la concupiscencia humana y no está hablando de una tentación en una prueba a la fidelidad y a la dependencia de Dios. O sea, en otras palabras, cuando la Biblia dice que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, no era en términos carnales de concupiscencia, sino era en términos de moral, era en términos de preparación para su ministerio, para empezar a desarrollar una fidelidad y una dependencia de Dios total. Noten bien que el texto dice, y analizamos, podemos ver, que los ángeles venían y le servían. Oiga, son una frase tan interesante donde podemos sacar un jugo en ella. Oiga, si nosotros vamos antes de la encarnación de Jesús, la Biblia enseña y analiza que, usted sabe que los ángeles estaban a la disposición de Jesús y que Jesús los mandaba para donde sea. La Biblia revela que todos los ángeles están a la sujeción de Jesús. Pero cuando Jesús cayó en la encarnación, y cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, oiga bien, para prepararlo en su firmeza y él confrontarse al diablo en un estado, en un cuerpo, él aprendió a depender de Dios y a esperar en Dios. Usted sabe que Cristo bien fácilmente, con su naturaleza divina, reprendía al diablo y tenía que huir. Pero en su dependencia a Dios, en la soledad, en el desierto, dice la Biblia, que se sometió, se humilló. Y la Biblia menciona, que usted y yo lo podemos buscar en la Biblia. Si usted va a Filipenses, capítulo 2 y versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y el versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, ¿ve? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo, cuando es llevado al desierto, hermano, Él va en una sumisión total al Padre, dependiendo de Él y diciendo, he aquí, si yo vengo a ser tentado por el diablo, voy a esperar que tú me sostengas. Yo voy a esperar y yo me voy a someter y me voy a humillar a ti. O sea, que podemos ver a Cristo como un líder que esperó en Dios para que hiciera su plan. Y nosotros, todos los que estamos aquí, que de alguna u otra manera usted tiene en el corazón un liderazgo para que Dios lo use en un futuro, hermano, créamelo, algún día va a caer en el desierto. ¿En qué sentido, hermano? ¿Por qué el desierto? Veamos. Dios tiene algo con el desierto. Tiene algo con el desierto, usted lo va a ver conmigo en la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios llamó a Moisés
desde su niñez. Y allá lo preparó. Y si usted va a Hechos capítulo 7, versículos 22, 29 y 30, dice la Biblia que en ese lugar, la Biblia dice que Moisés, después que creció, la Biblia dice que era enseñado en toda sabiduría y era poderoso en palabras. Y Moisés creyó que en un momento dado, después que había tomado y se había acomodado, pensó, usted sabe en el problema de aquel egipcio que le estaba dando un hebreo, y él pensó, dijo, yo soy el líder ahora con mis propias fuerzas, yo voy a matar a este hombre. Lo mató. La Biblia dice que después tuvo miedo. Usted puede ir al libro de Hechos, capítulo 3, que Moisés que tuvo miedo, y en el capítulo 2, versículos 14 y 15, y habitó en la tierra de Madián. Vea. Y después Moisés llevó a las ovejas de Yetro, su suegro, al otro lado, al desierto, al monte Oré. Vea que lo llevó allá. Y allí fue donde en el desierto Dios determinó que Moisés tenía que pasar por un proceso. Y le dijo, Moisés, tú eres mi siervo. Y yo te llamé para que tú saques a aquel pueblo. Pero no era matando a un egipcio, perdón. Era a través de mi palabra. Era a través que cuando yo te dijera, haz esto, tú lo haces. Y fue llevado al desierto, hermano. Y vea, en el desierto, allí en ese lugar, cuando dice la Biblia en el monte Oré, hasta que no vio la salsa encendida y Dios no le llamó, Moisés no comprendió. Oiga, espérate un momento. Que yo quería hacer esto con mis manos, pero Dios me dio una vara. En el desierto Dios lo llamó y le dio una vara, hermano. Y Moisés, yo me imagino que yo voy a hacer con esto. Pero vea, fue en el desierto donde Dios lo purificó y lo preparó. Lo cambió. En el desierto hay veces, y usted analiza en la Biblia, que no solamente en el desierto Dios llama a la gente y Dios la prepara. Usted ve, si usted busca en la Biblia también, Dios en cierta manera, ustedes se acuerdan el pasaje en que Sara tenía una esclava que se llamaba Agar. Y Sara no podía tener hijos, y cuando ella le dijo a su maridito, vete, ten a Agar como mujer, como es mi sierva, tenla como mujer para que tenga. Él no lo pensó mucho. Rápido. Pero el cuento es que después que tuvo hijos, pues Agar se burlaba de ella. Y Sara, vean lo que Dios hace en el desierto. Y Sara, de acuerdo a la Biblia, Sara empezó a quejarse y a quejarse. Y el marido le dijo, pues haz con ella es tu sierva, con ella lo que tú quieras. Y usted sabe lo que hizo, la botó al desierto. Y al botarla en el desierto, la Biblia dice que en el desierto el ángel de Jehová se le apareció a ella. Dios tiene algo en el desierto, hermano. Después, en otra ocasión, la Biblia dice que volvió otra vez Sara. Dios la trajo otra vez. Y volvió a su sierva. Y volvió otra vez Sara y le dijo a su marido, oye, esta mujer me está molestando. Volvió, la tiró en el desierto. Y la Biblia dice que en el desierto otra vez el ángel de Jehová se le apareció. Oiga, es en el desierto, hermano, donde Dios a veces nos prepara. Donde Dios a veces nos dice, espérate, quédate tranquilo, que allí en el desierto es que yo te voy a preparar. Nosotros necesitamos a veces pasar por ese desierto, hermano. Donde, ¿usted sabe lo que hay en el desierto? Miren, soledad. Usted sabe lo que hay en el desierto. Estoy hablando en un sentido figurado, ¿no? En cuanto a la aplicación hacia un ministerio. Donde nosotros como cristianos que tenemos el corazón en el liderazgo, debemos de pensar, yo sé que algún día Dios me va a preparar. No abandonen esa fe que tienen ahí. Y que si eso es el momento en que Dios nos tiene que pasar y separarnos en el desierto, Dios lo hará, pero para su propio bien. Y la Biblia dice, aunque Dios usa el desierto de muchas maneras, en el desierto de los hijos de Israel también Dios los castigó. Si usted busca el libro de Números, capítulo 14, versículo 22, dice, y todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Y dice la Biblia en el versículo 33,
Y dice, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto. Oiga, los puso a pastorear en el desierto porque no obedecieron a Dios. Y dice más adelante, 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. O sea que Dios hace cosas en el desierto, es interesante. A veces buenas, a veces malas. A veces para desarrollarnos, a veces para prepararnos, a veces para castigarnos. Pero nadie quiere estar en el desierto. Pero es parte del proceso que aún Cristo tuvo que pasar. Oiga, si a usted le dicen, lo vamos a llevar para el desierto para ser tentado por el diablo, ¿qué usted diría? Noten bien que el pasaje bíblico es interesante, que Jesús no tiene ni una sola queja. Oiga, y ser tirado en el desierto sin comida, sin agua, está feo. Dios tiene algo en el desierto, hermano. ¿Usted sabe algo? Que en el desierto, en Marcos capítulo 8, versículo 1, Jesús llamó a sus discípulos y le dijo, estando en el desierto con una gran multitud, la gente tenía mucha hambre y Cristo no quiso dejarlos ir por el camino para su casa porque estaban en un desierto. Y ¿sabe lo que Cristo dijo? Tengo compasión de la gente. Usted sabe que cuando podemos caer en un momento dado en el desierto para una preparación que Dios nos ha llamado, para un liderazgo o lo que sea, ¿usted sabe qué? Aún estando en la condición en que estemos, Dios tiene compasión de nosotros. Y la Biblia dice que le dio la oportunidad a los discípulos, oiga, atiendan a esta gente. Y ellos dijeron, pero ¿cómo vamos a atenderlo aquí en el desierto? Aquí no hay comida, aquí no hay nada. Y la Biblia dice, si usted analiza, ¿y de dónde podemos sacar aquí, en este desierto, algún agua, alguna comida? No había nada. Y el versículo 8 dice, y saciaron, y se comieron, y se saciaron en el desierto. O sea, que hay veces que Dios nos pone en una posición, o algún día le pondrán en una posición, en un desierto feo y terrible. Hay algo inclusive interesante que usted y yo vamos a ver, cómo un líder cae en el desierto y Dios lo prepara de una manera muy bonita. Usted sabe que el apóstol Pablo fue llamado camino a Damasco. Usted lo conoce en Hechos capítulo 9. Y que allá allá se quedó ciego, le envió a Ananías y lo sanó. Pero en Gálatas, dice la Biblia, en Gálatas capítulo 1, del versículo 11 al 19, Pablo revela algo bien interesante. Dios lo llamó, y usted sabe qué dice, la Biblia que dice que lo llamó y dijo, yo le voy a enseñar a lo que es necesario padecer por mi nombre. ¿Y usted sabe dónde Dios lo llevó? Al desierto. Pablo pudo haber ido a otro lugar, como pudo haber ido a los apóstoles, pudo haber ido a Jerusalén, pudo haber sido enseñado de muchas formas y de muchas maneras, donde hubiera desarrollado un apostolado con autoridad delegada por parte de los apóstoles. Pero no, Dios le dijo, ¿sabes dónde te voy a llevar? Vea lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 11 en adelante, aunque yo voy a brincar algunos textos. Dice que el evangelio anunciado por mí no es de hombre ni por hombre, sino que por revelación de Jesucristo. El versículo 15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, no consulté con carne y sangre, refiriéndose a los apóstoles, ni subí a Jerusalén a los apóstoles antes que yo, ni fui, sino que fui, oigan bien, a Arabia. Y usted sabe que en Arabia era un desierto. En vez de ir a Jerusalén, fue a Arabia, que era el lugar donde habitaban los nabateos. Y eso pues, era un lugar desierto, era un lugar bien terrible, cerca de Damasco, alrededor de la península de Sinaí. Y Dios lo llevó ahí. Y la Biblia dice que en ese lugar Pablo estuvo 14 años, Dios preparándolo. Y yo creo que estaba ya desintoxicándolo del judaísmo.
Porque él era completamente judío, hermano, en todo. Si usted busca Filipenses, él dice, si alguno tiene de qué gloriarse la carne, yo más. Y él empieza a sacar sus credenciales antiguas y después dice, todo esto lo di por basura por amor a Cristo. Pero lo tuvo que hacer cuando fue llevado al desierto de Arabia para que Dios lo preparara como líder, para él poder conocer y entender el ministerio que Dios le había dado para los gentiles. No era un ministerio fácil. O sea, que Dios tiene algo. Y usted dirá, pero a mí me llevará al desierto. Bueno, tal vez no le llevará a un desierto. Porque aquí no hay desierto. Y gracias a Dios. Pero oiga, hay veces que nos podemos sentir en el desierto. Donde estamos solos. Si, como le digo, usted tiene el corazón de líder. Prepárese. Dios le puede estar hablando a través de su palabra, no a través de mí, pero a través de su palabra en el sentido, ¿por qué? Porque hay veces que pudiendo estar acompañado con mucha gente, nos sentimos solos. Porque tal vez Dios quiere, oye, búscame. Prepárate, quiero que te separe, aunque no estoy refiriéndome al ambiente personal, sino prepárate, sepárate para mí, porque te voy a preparar como líder. Oiga, a nadie le gustaría ir a un desierto. Es difícil, sería terrible en gran manera. Pero es que Dios tiene algo con el desierto. Tiene algo con... Es tan así, hermano. Miren, voy a terminar ya mismo con esto. Es tan así. Si usted y yo analizamos el plan profético que Dios tiene para Israel, usted dice, oiga, es que Dios tiene algo con el desierto. ¿Por qué tiene que ser el desierto? Miren, hoy día Israel es una de las superpotencias más grandes del mundo. Tal vez la número 6 en poder, en inteligencia la número 1 militar. En equipos y en armas nucleares es la número 6. Dicen los que conocen y saben que no hay otra nación que tenga una estrategia más interesante que la de Israel. Y Dios tiene un plan profético para Israel. Y usted sabe lo que va a hacer. Un día que solo Dios sabe, lo va a sacar a Israel y le va a decir, mira, yo no necesito que tú tengas bombas atómicas. Yo no necesito que tú tengas una inteligencia mundial como hoy día la tiene. Yo no necesito eso. Lo que voy a hacer, te voy a tirar al desierto para que allí tú seas sustentada por 1260 días. Y si usted busca en el libro de Apocalipsis, vea lo que dice capítulo 12. Israel como en representación de una mujer. Dice, versículo 6, Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, esta mujer representa a Israel huyendo del anticristo. Dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado Dios. Oiga, que Dios tiene algo con el desierto. ¿Por qué tiene que ser el desierto? ¿Usted sabe por qué? Una de las cosas que yo noté dentro de la tentación de Jesús como liderazgo cuando fue llevado al desierto es que Cristo dijo, espérate un momentito, para algo me trajo el Espíritu aquí. ¿Usted cree que lo trajo para entretenerse con el diablo? Y si usted mire, yo quiero que usted analice el pasaje bíblico. El pasaje bíblico es interesante, donde Jesús, antes de hablar de Apocalipsis, donde Jesús es llevado al desierto. Usted sabe que la conversación que hay ahí, aunque yo estoy seguro que tal vez fue más, solo Dios sabe, pero las tentaciones que hizo Jesús, el diablo a Jesús, fueron verbales. Haz esto, si hace esto, si hace esto, porque allí no había nada. No, nada, completamente nada. En ese lugar, Cristo, después de 40 días solo, el Espíritu Santo dejó, ¿usted sabe qué? Hasta que el diablo lo llevara a se me olvida la palabra, al pináculo del templo. Gracias. Y ahí le dijo, mira, tírate, si escrito está. O sea, si ustedes analizan el punto, es que el diablo hizo con Jesús lo que Dios le permitió para preparar a Jesús
para que cuando Cristo empezara su ministerio, cada vez que se enfrentaba con el diablo, apártate de mí, que el Señor te reprenda, vete de aquí, deja ese. ¿Por qué? Porque lo preparó en el desierto. Porque en el desierto aprendió que el diablo se va con la palabra de Dios. Y Cristo aprendió eso. Y le dijo, oye, no solo de pan vivirá el hombre. Y le dijo, escrito está. El diablo le dijo, escrito está, mira, tírate. Porque de seguro que Él mandará a sus ángeles para que tus pies no tropiecen en piedra. Y Cristo le dijo, espérate un momentito. Al Señor tu Dios adorará y a Él solo le servirá. O sea que el diablo creía que iba en esa debilidad de 40 días después de haber no comido nada. Aquí lo tengo, fresquecito. Está débil. Oiga, estaba débil físicamente, pero espiritualmente Cristo estaba un líder en el desierto operando en Dios, lleno del Espíritu Santo. Lleno, hermano. Y la Biblia dice que, como hablaba anteriormente, que en Apocalipsis 12, Dios le tiene un plan preparado a Israel. Y la va a tirar en el desierto, pero dice, me interesa esta palabra, preparado por Dios. Preparado por Dios. ¿Para qué? Para que allí sea sustentada por 1260 días. Y 1260 días en un desierto son 3 años y medio, hermano. Donde no hay agua. Donde no hay nada. Y el diablo, la Biblia dice, ustedes lo pueden ver en el capítulo, que va a querer hacer una maniobra donde aún el río que pase donde va a estar Israel, el diablo lo va a querer usar. Y Dios tiene plan preparado para Israel. En el desierto, hermano. Vean lo que, un pasaje más bíblico en el cual podemos ver. En el versículo 14 dice, y se le dieron a la mujer, a Israel, las 2 alas del gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo o 1260 días. Pero oigan bien, la palabra interesante aquí. En el desierto, Israel será sustentada. ¿Cuál es el punto? Que Dios tiene algo con el desierto. Que Dios hay veces, hermano, que nosotros como líderes, usted como líder futuro, a algún momento dado en su vida, Dios le va a hacer sentir solito. Me acuerdo una vez yo estaba trabajando y mientras trabajaba, estaba angustiado. Eso era para los tiempos en que mi hermano, ustedes se acuerdan, estaba enfermo. Y yo tenía una soledad espiritual. No había nada, hermano, que me pudiera llenar. Tenía un hermano que estaba muriéndose y cada día era peor. Y cuando yo lo miraba, y yo trabajaba, tenía hasta la presión alta. Era algo impresionante porque yo lo estaba viviendo. Y hay veces que mientras yo trabajaba, me paraba en una de las montañas esas y eso era llorando, llorando, llorando. Y una vez, nunca se me olvida, solo Dios conoce, en esa soledad en que yo estaba, en un lugar, no me acuerdo, era por Franklin Lake, por Magua, no me acuerdo exactamente, pero era una montaña. Y en esa montaña yo me paré a llorar, Señor, consuélame, Señor, no hay nada, no hay nadie que me pueda decir, es mi hermano, yo lo estoy extrañando. Y me quebranté, hermano, me quebranté verdaderamente. Porque me sentía solo, no había palabra de nadie, de ningún hermano que me consolara. Oiga, hermano, y me da con, estoy en la montaña y me da con bajar un poquito. Y cuando bajé, yo veo una iglesia blanca grandísima. Y en aquella iglesia blanca había un sign que decía, Emanuel. Y cuando yo vi ese sign, hermano, me quebranté, porque Emanuel quiere decir Dios con nosotros. Oiga, hermano, yo sentí que Dios en ese lugar, en mi soledad, pasando por esa prueba, pasando por ese desierto, cuando yo vi aquel sign, me di de cuenta de que Dios está con nosotros, aún en medio de las pruebas, aún en medio del dolor, aún en el desierto, Dios nos sustentará. Jesús, como un líder en el desierto, hermano, aprendió a someterse al Padre y aprendió a entender, Señor, está difícil aquí 40 días. Está difícil pasarlo con las fieras. Está difícil pasarlo en la condición.
Oiga, pero vea lo que Dios hizo en el desierto con el pueblo de Israel. La Biblia dice que cuando estaban en el desierto, ni aún sus ropas se le dañaron. O sea que cuando yo veo que Dios, alguna ocasión, en algún momento dado, Dios nos puede mandar al desierto, nos podemos sentir solos, aún en ese lugar, le dijo a Jacob, le dijo a Abraham y a muchos otros, dale un cantazo a esa piedra para que salga agua. Porque es que aún en el desierto, Dios está con nosotros. Por eso, si usted tiene un corazón de líder, algún día nosotros, yo, el hermano Adrián, no estaremos para siempre dentro del liderazgo, como yo le digo a la iglesia. Y tienen que haber hermanos en la iglesia que digan, yo estoy dispuesto a pasar por el desierto. Yo estoy dispuesto a que Dios me prepare. Estoy dispuesto a pasar los 40 días. Estoy dispuesto a caminar por la fiera. Pero si eso es para santificarme, es para prepararme para la obra de Dios, vale la pena. Hermano, sí. Y ustedes dirán, pero eso fue para Jesús. Oiga, hermano, Dios mandó a mucha gente al desierto, como les he mencionado. Y hay algunos más que yo no lo voy a mencionar. Pero la realidad es que Dios tiene algo con el desierto. ¿Cierto? ¿Se ha sentido alguna vez usted en esa condición? Usted sabe que en el desierto hay una formación. En el desierto hay una preparación. En el desierto, ¿usted sabe qué? Termino con esta pequeña ilustración. Elías acabó con los profetas de Baal. Acabó con ellos. Vea cómo Dios trabaja, hermano. Y después, una mujer le dijo, lo que tú le has hecho a los profetas, que Dios me libre si mañana no te voy a hacer lo mismo a ti. Y dijo a Elías, espérate que esta mujer es brava. Y ella era brava, ella lo hacía. Ustedes saben lo que le hizo a Nabot. Y espera, y dijo Elías, espérate que yo me meto en una cueva. Y se metió en una cueva que a pesar que no era muy desértica porque pasaba un río por ahí, ¿usted sabe qué? Ahí estaba él, solito, temblando. Y Dios le tuvo que hablar, salte de ahí, muchacho, que largo camino te resta. En otra ocasión fue y se metió en otro lugar, cerca de un riachuelo, donde Dios le dijo, dile al pueblo de Israel que por su maldad no va a llover por mi palabra por 3 años y medio. Y le digo, y vete de aquí para que no te busquen. Y acá estaba buscándolo por todo lugar. Y lo buscaba, lo mandó a buscar a todas las naciones. Y amenazó de aquellos que cogieran a Elías y lo escondieran, lo iban a matar. Y Elías se metió y se escondió. Y Dios le dijo, métete aquí en este arroyo. Y dice la Biblia que en ese lugar, en ese arroyo, Dios mandó a los cuervos que le daban carne y pan todos los días. Porque Dios tiene algo en el desierto. Es en el desierto, hermano, donde Dios nos quebranta. Es en el desierto donde nos da la formación y nos duele. Ahí podemos estar seguros porque estamos en Dios. Usted tiene el corazón, hermano, de líder. Sí, ayude a la obra de Dios. Porque la mies es mucha. Y los obreros son pocos. Que Dios nos prepare, hermano, y nos ponga en el corazón, Señor, yo quiero ser un líder en el desierto. Prepárame, Señor. Prepárame de tal manera que yo pueda ver que si yo voy al desierto, tú me vas a sustentar. Me vas a sustentar, Señor. Yo sé que me vas a sustentar. Es difícil, de cualquier manera, depender en el desierto de algo que usted no ve, no hay nada. No puede depender de nada. Pero allí Dios nos sustentará. Y yo quiero dejarles saber a ustedes, mis hermanos,
que Dios está dispuesto a mandarlos a ustedes que tienen el corazón de líderes para el desierto. Él está dispuesto, y estoy hablando de una manera figurada, por supuesto. Pero usted sabe para qué. Porque, hermano, entendamos bien, usted y yo no podemos estar toda la vida sentados en una silla en la iglesia. Dios tiene planes para ustedes que están allí como líderes que Dios quiere levantar. Cuando llegue esa prueba y ese momento, diga, Señor, heme aquí. ¿Está dispuesto? ¿Está seguro? Eso es en el desierto, hermano. Así que usted dirá, José, pero ya tú lo pasaste. Pudiera decir parte del desierto, pero no todo, porque el desierto es grande, hermano. Y puede que todavía me haga falta un pedazo, como al hermano Adrián le haga falta un pedazo, pasar por el desierto, o cualquier otro líder pasar por el desierto. Pero el punto es esto, hermano. Tenemos que tener una experiencia en el desierto para que Dios ahí mismo nos moldee, ahí mismo nos quebrante, ahí mismo nos prepare, nos capacite, nos hable, nos sustente. Y si tiene que enviar las fieras, y si tiene que enviar los cuervos para que nos den comida, también lo hará. Solamente Dios lo sabe. Pero no se desanime porque usted está en la iglesia muchos años y porque usted dice, ¿cuándo Dios me llamará? Bueno, cuando usted quiera. Cuando usted quiera, Dios está dispuesto. Porque la mies es mucha. Y si no, pregúntele a Adrián, que necesitaría ayuda. Como yo necesito ayuda en Patterson. Todos necesitamos ayuda. Pero ustedes que están sentados hoy día, mis hermanos, tenemos que entender, wow, Dios me mandará para el desierto, pero Él no te va a dejar solo. Oiga, yo lo voy a confesar algo. Se lo voy a confesar. Si Dios me mandara a mí para el desierto, donde voy a pasar 40 días, habla en términos personal, donde voy a pasar hambre, sed, necesidad, tal vez incomodidad, pero Dios tiene un plan para mí, que edifique a la iglesia y que sirva para la iglesia, hermano. Heme aquí, envíame a mí. Ese es el corazón de una persona que quiere trabajar para la obra de Dios. Y eso es lo que yo veo en Mateo capítulo 4. Que yo no veo a Jesús quejándose, pero yo, el rey de Israel, me va a mandar al desierto para ser tentado por el diablo. Yo voy a tener que estar con la misma ropa por 40 días, tal vez sin bañarme, en el desierto. No, güey, Señor. Así no, hermano. Tenemos que estar preparados y dispuestos para que si Dios nos llama, hermano, y nos tenga que pasar por ese lugar, heme aquí. Yo le pregunto, y termino con esto, ¿cuántos están dispuestos? Yo lo sé, hermano, porque es difícil. Yo le preparé un panorama que a nadie le gusta, pero a Dios tiene cosas ahí en el desierto. Es ahí donde Dios le gusta meter a la gente. Vamos a estar expuestos de pie, hermano. Y yo lo voy a poner a pensar mientras usted está de pies. Lo voy a poner a pensar. Ya le he dicho, ¿verdad? Lo del desierto. Y ya le he dicho que allí Jesús estaba. Pero algo que yo no enfaticé es que allí estaba el diablo también. Ya no se dio cuenta de eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si Dios está, el diablo no tiene importancia, hermano. Si Dios nos mete al desierto y está el diablo, pero Dios está conmigo, el diablo no tiene importancia. Aprovechemos la ocasión, hermano. Si usted está joven y usted tiene un liderazgo en su corazón aquí, yo sé que algunos lo tienen aquí en su corazón, donde anhelan servir a Dios en espíritu y en verdad, donde están preparados para que si Dios lo llama, decirle, heme aquí, Señor, envíame al desierto. Hay que pagar un precio, hermano. Así que yo le invito que usted medite. Y yo voy a orar, si usted quiere que oremos por usted, bien. Si usted quiere quedarse ahí, bien. Pero yo voy a orar para cerrar este servicio.
y darle gracias a Dios por la palabra de Dios que nos habla nuestra vida. Donde Dios nos habla y nos prepara y nos dice, oiga, ¿estás dispuesto a pasar por el desierto? Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra.